Entonces el ángel me llevó al jardín de flores donde están jugando los niños. Zacarías 8 versículo 5 Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas, que jugarán en ellas. Están todos los niños que no se han dejado corromper por las redes sociales, los juegos y la televisión. Mateo 19 versículo 13 y 14 Entonces le fueron presentados unos niños, para que les impusiera las manos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños y prohibidles que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En el reino celestial están todos los hijos que obedecieron a sus padres y no fueron rebeldes. Efesios 6 versículo 1 al 3 Hijitos, sed obedientes en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Proverbios 17 versículo 6 La corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. En el cielo hay niños que no sabían la diferencia entre el bien y el mal, ni lo que era el pecado. Estos niños murieron inocentemente sin conocer el pecado y fueron salvos. Deuteronomio 1 versículo 39 Y vuestros niños, de los cuales dijisteis, serán por presa, y vuestros hijos, que hoy no saben ni el bien ni el mal, entrarán allí, y yo se la daré, y la poseerán. En ese jardín de flores están los niños humildes de corazón. Mateo 18 versículo 3 Y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Están los niños que se salvaron al caminar en el camino de sus padres. Niños que tenían a sus padres como modelos a seguir. Primera de Reyes 9 versículo 4 Y si andáis delante de mí, como anduvo vuestro padre David, con corazón íntegro y con sinceridad, para hacer conforme a todo lo que os he mandado, y para guardar mis estatutos y mis decretos. Salmo 34 versículo 11 Venid, hijos, oídme, te enseñaré el temor del Señor. Deuteronomio 6 versículos 6 y 7 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Están los hijos que fueron ofrecidos a Dios desde el vientre. Primera de Samuel 3 versículo 19 Y Samuel crecía, y el Señor estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. También vi en el jardín celestial a los hijos de los impíos que no dependían de sus padres para la salvación. Estos niños fueron invitados a la iglesia por sus amigos de la infancia y se convirtieron. Mientras que sus padres rechazaron el reino de Dios, estos hijos aceptaron ese reino. Números 14 versículo 31 Pero vuestros hijos, de los cuales decís, serán por presa, los pondré en ella, y conocerán la tierra que despreciaste. Y sabiendo Dios el futuro de estos niños que no se quedarían en el camino de Jesús por la mala educación de sus padres, Dios decidió llevarse a estos niños para no corromperse en la adolescencia. Vi niños en el cielo que nacieron de mujeres estériles y fueron ofrecidos a Dios desde el vientre. Estos niños nacieron caminando a la casa de Dios. Y cuando tenían 7 años entendieron lo que está bien y lo que está mal, y estos niños que fueron criados en la educación de la palabra de Dios eligieron el camino correcto antes de morir. Isaías 7 versículo 15 Mantequilla y miel comerá, cuando sepa desechar el mal y escoger el bien.
Están los niños que no hablaron blasfemias o inmoralidad. Niños que no respondieron a sus padres tratándolos mal. Mateo 21 versículo 16, y ellos le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca has leído, por la boca de los niños y de los infantes en el pecho sacaste la alabanza perfecta. Entonces el ángel me mostró millones de caballos de guerra. Estos caballos son de incendios y los cuerpos de estos caballos estaban en llamas. De sus narices salía humo y de sus bocas salía fuego. Y los ángeles guerreros estaban encima de estos caballos y preparándose para la batalla contra los demonios en la tierra. Segundo de Reyes 2 versículo 11 Y sucedió que mientras andaban y hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Segundo Reyes 6 versículo 17 Y oró Eliseo, y dijo, Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del muchacho y vio, y he aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego. También vi millones de caballos blancos en el cielo alimentándose de las hierbas de la vida. Y el ángel dijo, Jesús usará uno de estos caballos para salvar al pueblo de Israel de una gran destrucción que viene de las naciones. Apocalipsis 19 versículo 11 al 14 Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y juzgar y pelear en justicia. Y sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una túnica teñida de sangre, y el nombre con que se le llama es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo lo siguieron en caballos blancos. Y seguimos caminando y llegamos a una casa dorada donde hay un archivo y libros. El ángel me llevó a la sala de los archivos dorados donde se registran las cosas naturales y espirituales. Las letras son celestiales y los manuscritos escritos que no entendí. La escritura celestial es única y no existe en la tierra y el lenguaje celestial también es único y nadie no lo entiende. El ángel dijo que es el lenguaje del misterio que nadie en la tierra puede entender. El diablo imita este lenguaje y usa a las personas para imitar este lenguaje misterioso que nadie entiende. Le pregunté al ángel por qué Satanás no entiende el lenguaje celestial si alguna vez fue un querubín. El ángel dijo, la lengua es santa, ningún hombre inmundo puede hablar la lengua del monte de Sión de Dios. Cuando Satanás pecó, además de que este ángel fue arrojado, le quitaron la lengua sagrada y quedó mudo como el rey Nabucodonosor que perdió la voz y solo sabía hablar como los animales. Nabucodonosor se enalteció queriendo ser grande, perdió su reino y su voz y se quedó con el lenguaje de los animales sin su trono y comiendo las plantas siendo humillado y humillado. Satanás por su exaltación perdió su reino y se quedó sin el lenguaje celestial, y hablaban como animales degradados y humillados. En la torre de Babel cuando todos hablaban el mismo idioma, y por causa de la rebelión, Dios confundió a los pueblos poniendo lenguas diferentes en todas las naciones para que nadie entendiera a los demás y así el reino de Babel cayó en ruinas. Satanás por su rebelión tenía confundido su lenguaje, le fue quitado el lenguaje del misterio celestial y ya no entendía el lenguaje del reino de Dios, por eso Satanás no sabe lo que hablan los ángeles. Cuando Satanás cayó del cielo a la tierra, ya no entiende el idioma del cielo. Cuando Satanás pecó, el idioma sagrado le fue quitado y aunque logre imitar el idioma misterioso, nunca sabrá lo que está escrito y no sabrá cómo traducir los idiomas misteriosos. Satanás ha olvidado cómo hablar el idioma,
pero tiene gran habilidad para aprender todos los idiomas de la tierra para comunicarse con los habitantes de la tierra y engañar a las naciones. Este lenguaje celestial es uno de los dones del Espíritu Santo que recibe el cristiano en la tierra. Este lenguaje del monte Sión es una comunicación privada de los creyentes con Dios. Una comunicación misteriosa que los hombres malvados y los demonios no pueden entender. 1 Corintios 14 versículo 2, porque el que habla en lengua desconocida, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende y en el Espíritu habla misterios. Le dije al ángel, hablo el idioma de tus misterios, pero no puedo entender de qué estoy hablando. A veces estoy orando y alabando y predicando en este idioma que me edifica, pero no entiendo nada. 1 Corintios 14 versículo 13. Por tanto, el que habla en lengua desconocida, orad para que la interprete. El ángel dijo, orad por la interpretación de este lenguaje espiritual cuando estéis alabando en misterio, predicando en lenguaje angelical u orando. 1 Corintios 14 versículo 15. ¿Qué pues haré? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. El ángel dijo, el mismo lenguaje en misterio que el cristiano habla con Dios, ese lenguaje se puede escribir con letras. Escribir en ese idioma del reino celestial no existe en la tierra, el Salem celestial de Dios es el único que puede escribir en ese idioma. Satanás ha perdido el entendimiento de estas letras y no sabe escribirlas ni leerlas y aún escuchando no entiende. El ángel dijo, ¿recuerdas el pasaje bíblico del rey Belsasar que celebró su fiesta entre los invitados y profanó los utensilios sagrados del templo de Salomón? Dije, he oído predicar este mensaje. El ángel dijo, la mano de Dios escribió un mensaje en la pared usando las letras celestiales que no existe en la tierra, la escritura es del reino de Dios y nadie entendió. El rey llamó a los magos, astrólogos y adivinos que fueron usados por Satanás para descifrar los acertijos. Y ninguno de ellos pudo interpretar el mensaje escrita. Si Satanás y sus demonios hubieran sabido leer el mensaje y entendido la escritura, lo habrían descifrado y hablado con los hechiceros, pero ellos no sabían y solo Daniel sabía porque tenía una comprensión del lenguaje del misterio y las letras celestiales, sabiendo cómo interpretar los mensajes espirituales divinas. Daniel 5 versículo 5. Al mismo tiempo aparecieron los dedos de una mano de hombre, y escribieron, frente al candelero, en la pizarra de la pared del palacio real, y el rey vio la parte de la mano que estaba escribiendo. Entonces el ángel mostró la piedrecita blanca con mi nuevo nombre escrito en ella. Este nuevo nombre nadie en el cielo podía verlo excepto yo. Cuando recogí la piedra blanca, no entendí las letras celestiales y no pude pronunciar mi nombre que estaba escrito allí. Le dije al ángel que me enseñe a leer estas cartas. El ángel dijo, solo sabrás pronunciar estas palabras de tu nuevo nombre cuando venzas en la tierra. Le dije al ángel, si me han dado el don de lenguas misteriosas, ¿por qué no puedo leer estas cartas si es lo mismo? El ángel dijo, cuando un niño nace en la tierra lo primero que aprende es a hablar, pero no puede leer ni escribir. Y cuando cumple 6 años, de vuelta a casa aprende a leer y escribir en su propio idioma dentro de su propio país. El hecho de que puedas hablar en el lenguaje de los misterios no significa que puedas escribir sin aprender y leer las letras. El ángel tomó una pluma de oro y comenzó a escribir en un pergamino con las letras misteriosas.
Esas mismas letras misteriosas que vi escritas en la sala de archivos y libros en el cielo. El ángel dijo, al revelar los misterios de los archivos y libros, se abrirá tu entendimiento en cuanto a las cosas espirituales y tu mente. Los misterios de algunas cosas escritas vendrán a tus ojos y podrás leer las letras celestiales para entender las revelaciones. El ángel dijo, escribe todo lo que oyes, escribe todo lo que ves y lees desde que entraste al cielo hasta tu descenso a la tierra. Tomé la pluma de oro y comencé a escribir todas las cosas celestiales. El ángel y yo entramos en la habitación donde hay archivos. Los archivos son donde se registra todo. No entendí lo que estaba escrito en los mensajes de los archivos. Mi entendimiento se abrió y aquellas letras que estaban en el lenguaje celestial fueron traducidas a mi idioma para que pudiera leer. He visto archivos relacionados con personas, iglesias, misterios, dones, obras, cosas que están por venir a la tierra y cosas que están en la tierra. He visto archivos sobre la creación de nuestro planeta. Archivos de la construcción de la ciudad celestial y de todas las especies de animales y plantas celestiales del reino de Dios. Le dije al ángel que si podía revelarme todas las cosas sobre la construcción del reino celestial y sobre la creación del planeta. El ángel me dijo que mi mente está limitada para contener todo el conocimiento y que incluso su propia mente está más expandida que el mío no tenía pleno conocimiento de las cosas. He visto archivos de naciones que son difíciles de convertir porque el Evangelio está prohibido en su país. He visto los archivos de las revelaciones que serán reveladas en la tierra y aquellas que solo serán reveladas en las bodas del Cordero. El ángel me mostró el cofre del misterio con varios pergaminos que contienen los secretos ocultos aún no revelados a la humanidad. Le dije al ángel si estaría listo para recibir las revelaciones ocultas que están en ese cofre del misterio. El ángel le respondió que mi mente no aguantaría y se volvería loca con tanto misterio y que nadie me creería porque los misterios que allí encierran son absurdos para el entendimiento humano. He visto archivos de las guerras espirituales de las iglesias contra los demonios que hablan de derrotas y victorias. Le pregunté al ángel por qué estos archivos hablan de iglesias que ganan e iglesias que pierden. El ángel dijo que no revelaría los motivos de las iglesias que ganan y de las iglesias que pierden, porque las revelaciones son muchas y no daría tiempo para revelar otras cosas. Vi archivos del primer regimiento doctrinal sobre la tierra que fue la ley mosaica. También están los archivos del segundo regimiento doctrinal para el mundo autenticado por la sangre de Cristo, la doctrina de la gracia. He visto archivos sobre el pueblo del antiguo pacto que es Israel y los archivos de los cristianos antiguos de las iglesias primitivas. He visto archivos de profetas del antiguo pacto. He visto archivos sobre el ministerio de cada cristiano que hay en la tierra. Archivos sobre nuestra vida personal y espiritual. Vi a otro ángel en la habitación escribiendo cosas con una pluma de oro y le pregunté al ángel que estaba conmigo, ¿qué estaba haciendo el otro ángel? El ángel dijo, está informando sobre la obra de Dios en la tierra y tomando notas sobre la iglesia y sobre la obra evangelística y misionera. También está escribiendo sobre las etapas de la vida de cada cristiano en la tierra, sobre su crecimiento espiritual. Y ese ángel que estaba escribiendo los informes estaba muy triste. Le pregunté al ángel que estaba a mi lado, ¿por qué está triste el ángel? El ángel respondió que estaba registrando la pérdida de almas que estaba teniendo el reino de los cielos, cada vez que un pastor que está al frente de una iglesia no predica la verdad,
y tiene miedo de hablar en contra del pecado. El reino de los cielos pierde multitudes de almas al infierno. El ángel dijo que cuantas más almas ganan estos pastores, más piedras preciosas se ponen en su corona, pero cuando vacilan en predicar la verdad, aun esas piedras que estaban puestas en su corona se quitan hasta que no queda piedra, y si siguen evitando predicar la verdad, le quitan la corona y pierde el derecho a reinar con Cristo y será condenado al infierno. Vi al ángel haciendo el archivo de un niño que acababa de nacer en la tierra, y la vida de ese niño estaba comenzando en la tierra, y todo lo que este niño haga mal o bien quedará registrado en los archivos celestiales. Vi al ángel tomando un archivo sobre una adolescente y sacando ese archivo del cajón. Dije, ¿qué va a hacer el ángel con este archivo? El ángel que me acompañaba dijo, esta niña era fruto de un milagro, su madre era estéril y no podía tener hijos e hizo voto a Dios de que si tenía su primer hijo se lo ofrecería a Dios. Y al nacer la niña creció en gracia. Ya a la edad de 6 años el Espíritu Santo usó a una mujer de Dios y dijo que la niña tendría un arrebatamiento de espíritu cuando creciera. Han pasado 11 años desde que esta profecía tuvo esta profecía. Muchos de la iglesia se burlaron por no ver arrebatar a la niña por la demora. Y su padre ya no cree en la profecía y sospecha que la mujer de Dios que entregó la profecía es una falsa profetisa. El padre de la niña cree que la profecía es falsa porque no se ha cumplido, pero todo está en el tiempo de Dios y no de los hombres. La madre de la niña fue la única que siempre creyó en la profecía, pero pasaron 11 años y la madre olvidó esa promesa. El ángel sacó la carpeta del cajón y dijo, ha llegado la hora, el día ha sido señalado, porque ha llegado la hora de que se cumpla la promesa. Y el ángel tomó el expediente que marcaba el día para arrebatar a la niña y lo llevó al trono de Dios y mostró el informe. El ángel tomó unos archivos de la habitación de algunas personas que fallecieron y los llevó a otra habitación llamada compartimiento de exclusión. El ángel me dijo, esta sala es del juicio divino, estos expedientes que van a la sala del juicio son de las personas que ya no tienen posibilidad de salvación y fueron privadas del reino de Dios. Estas personas murieron en ese momento y los informes de sus condenas están en esta sala de juicio. Hebreos 9 versículo 27, y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso viene el juicio. Vi que la sala del juicio tenía millones de personas que habían muerto en la tierra. Vi como el ángel tomó un archivo de un hombre que había muerto en la tierra y lo llevó a la sala del juicio, y luego el ángel rescató el archivo del hombre y lo llevó a la sala de archivos normal. Le pregunté al ángel qué está pasando y cómo regresó el expediente de un difunto al archivo de los registros de los vivos. El ángel dijo, este hombre tuvo un infarto, pero un cristiano en la tierra temeroso de Dios y fiel a su palabra que tiene el don de señales y prodigios oró para que el niño resucitara. Y su archivo tuvo que ser devuelto a los archivos de la sala. Y las multitudes de pueblos ante el hombre que oraba por el difunto querían ver resucitar a los muertos para creer que el ministerio de ese siervo es aprobado por Dios. Si este muchacho no resucitara, el ministerio del hombre de Dios quedaría desacreditado y nadie se convertiría. Cuando Elías probó a Dios ante los profetas de Baal pidiendo que cayera fuego del cielo, si el fuego no hubiera caído del cielo su ministerio hubiera sido avergonzado y el nombre de su Dios hubiera sido burlado. Lo mismo sucedió en la tierra. El nombre de Dios no se puede burlar y el Rey Eterno resucitó al niño y el hombre de Dios ganó muchas almas en ese momento. El ángel me mostró 2 grandes llaves flotando en el aire del cielo. Pregunté ¿qué son esas llaves?
El ángel dijo, es la llave de la muerte. Jesús cerró las puertas de la muerte para que el niño resucitara cuando el hombre de Dios oraba por él. Y la otra llave, Jesús cerró la puerta del infierno cuando su portal se abrió para llevarse el alma del niño. Apocalipsis 1 versículo 18. He aquí, tengo la llave de la muerte y del infierno. Vi en una gran caja de oro varios grados de hombres y mujeres cristianos. Y le pregunté al ángel, ¿para qué son estos grados? El ángel dijo, estos diplomas son de formación espiritual, cuando los cristianos allá en la tierra se esfuerzan por vivir una vida santa, reciben estos diplomas de formación. Vi grado pastoral y otros grados. El ángel dijo, cuando Dios levanta a sus pastores en la tierra, primero son graduados y graduados en el cielo y preparados para ejercer sus ministerios en la tierra. También vi una biblioteca de libros de conocimiento sobre las maravillas de Dios y todo tipo de conocimiento espiritual. En cuanto a la librería en el cielo, la Biblia prueba que además del libro de la vida hay muchos otros libros, no es solo un libro que está en el cielo. Entonces el conocimiento sería limitado en el cielo, porque en la tierra hay millones de libros de conocimiento y en el cielo no podría ser diferente ya que el reino celestial arriba es superior a la tierra en todo en conocimiento, santidad, vida eterna, moradas celestiales y otro. Apocalipsis 20 versículo 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el ángel dijo, todos los que quieran saber sobre misterios que no han llegado al conocimiento humano, recibirán las revelaciones ocultas que hay dentro de estos libros. Los archivos son solo registros de las cosas más importantes y los libros son más completos, porque contienen todas las historias. Los textos de estas obras literarias divinas tenían el nombre de Dios en cada libro. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, porque viven en unidad. En algunos libros estaba escrito Adonai, en algunos estaba escrito el Elyen, en otros el Shaddai, en otras partes de libros el nombre escrito es el Oulam, en el otro estante hay libros con el nombre el Roy y en los otros libros Yahvé. Y así sucesivamente tenía varios nombres de Dios, pero el autor es el mismo. Le pregunté al ángel por qué los libros tienen diferentes nombres y no solo un nombre. El ángel dijo, ¿quién creó a Dios para poner su nombre? ¿De qué mujer nació Dios para tener un solo nombre? Adán fue creado por Dios y tenía su nombre, los ángeles fueron creados y sus nombres fueron elegidos por su Creador. En la tierra nombras a tus hijos por ser padres. Nombras a tu descendencia, pero Dios no nació de nadie y nunca creó. Dios mismo nombró su nombre poniendo varios nombres, porque cada uno de sus nombres está conectado con su esencia. En la época del pueblo de Israel los nombres se escogían de acuerdo a la vida de cada persona, un nombre solo para una sola persona que habla de su vida. Dios tiene muchas cualidades y ha escogido muchos nombres para expresar su santidad, esencia y atributos. Dios es omnipresente, está en todas partes y por esta cualidad tiene una multitud de nombres. Dios es infinito, no se puede medir y sus variedades de nombres prueban cuán infinito es. Dios no tiene solo una identidad como los hombres para tener un solo nombre, nadie conoce a Dios, y el Altísimo tiene varios nombres por ser todo, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. El nombre de Jesús fue escogido para tener su vida en la tierra,
como nació de una mujer tenía que tener un nombre como cualquier ser humano. Jesús tuvo que vaciar sus diversos nombres para tener un nombre en la tierra de su encarnación. Esto no le quita vigencia a otros nombres que ha tenido desde el principio del mundo. Al regresar al cielo después de la muerte en la cruz, su variedad de nombres eran para Jesús porque era eterno, pero en el cielo por causa de la Iglesia, Cristo dejó de ser llamado por el nombre que tenía en la tierra. El nombre de tu encarnación, el nombre de tu vida terrenal, el nombre de tu nacimiento del vientre materno. Los cristianos en la tierra discuten sobre el verdadero nombre de Dios y ese es un argumento que no llevará a ninguna parte. El ángel me mostró los libros de las naciones. Cada país de la tierra tiene un libro que habla de la vida de la gente, de cómo viven las naciones, de su idioma, a los cuales Dios sirve, si su cultura es inmoral o no, y de sus usos y costumbres, si son pecaminosos o no. He visto libros de los misterios que Dios ya ha revelado a algunos hombres del pasado y también de los cristianos de ahora que están vivos. He visto libros de misterio que aún no han sido revelados a los hombres y también libros sobre la creación del universo, las estrellas, el planeta, la luna, el sol, las galaxias y otros cuerpos universales que los científicos nunca descubrirán y tardarán cientos de años en descubrir. Descubrir solo el 1% del espacio exterior. No solo sobre la naturaleza de los planetas, sino también sobre las cosas del fondo del mar y las plantas que curan las peores enfermedades aún no se han descubierto. Si los hombres no pueden descubrir ni siquiera los misterios de la naturaleza y su creación, ¿cómo descubrirán los misterios de Dios que está en el cielo? ¿Y cómo sabrán que hay un infierno? Vi libros de conocimiento celestial y libros de conocimiento del infierno. Solo en el libro del infierno el ángel dijo que ni siquiera necesito ir allí para saber cómo es el lugar y que todo está escrito en ese libro. He visto libros que hablan de los dones espirituales y de cómo se usan en la tierra y para qué sirven en el trabajo. He visto libros sobre el conocimiento del mundo de los espíritus y libros sobre animales, plantas y toda la naturaleza que mora en el cielo. He visto libros de la divinidad de Dios, Jesús y el Espíritu Santo y cómo obran en unidad en el cielo y en la tierra. He visto libros que revelan toda la jerarquía angelical que habita en el cielo y cómo vive cada ángel. Y sobre las clases de cada ángel, que son una gran variedad, muchas clases de ángeles desde el más pequeño hasta el más grande. Vi un libro que habla de la vida de Lucifer y de cómo vivió antes de la rebelión y su caída de la fe. El ángel dijo que sobre Lucifer revelará el 1% de su vida, pero adelante cuando llegue a las revelaciones de los ángeles hablaré. He visto libros de himnos espirituales y libros para niños que hablan de la edad en que el niño es inocente en la tierra y no sufrirá la condenación. Y tiene la edad del niño que ya entiende las cosas y que si no elige el camino correcto cuando tiene el conocimiento del bien y del mal irá al infierno. Vi un libro que dice cómo debe ser la Iglesia en la tierra y funcionar según la voluntad de Dios. He visto libros de cada ministerio que la Iglesia pasa a los hermanos para trabajar en la tierra. Vi un libro de toda la vida de Abraham. Nuestra Biblia tiene una pequeña parte del Génesis que habla de la vida de este patriarca. Vi un libro de los milagros de Jesús que no estaban escritos en la Biblia. He visto el libro del profeta Daniel desde su nacimiento, el cual cuenta cómo este profeta fue educado por sus padres y esto no está en la Biblia. Vi un libro muy grueso sobre los 365 años de Enoc,
desde su nacimiento hasta que fue trasladado. En este libro habla de cómo el patriarca conoció a Dios y tuvo contacto en estos más de 3 siglos de vida. Y cuenta cómo vivió Enoc sirviendo a Dios en una tierra corrompida. Vi libros de todas las personas en el mundo que aún no eran cristianos, y lo que se escribió sobre los malvados fue impactante. El ángel tradujo las letras celestiales para que yo entendiera el mensaje. El ángel dijo: desde el nacimiento de una persona hasta su muerte, su historia está escrita en este libro. Si la persona dejó su legado, que es vivir para Jesús, o si fue una desgracia de nacimiento. Por ese libro seréis juzgados. Le dije al ángel que tienes mi libro aquí. El ángel tomó el libro de mi vida y mostró la trayectoria de mi vida. Estaba triste porque toda mi desobediencia estaba escrita y cuando era mormón y practicaba la religión falsa en esa secta. Y aunque yo estaba convertido y reunido en la Asamblea de Dios, mi vida estaba torcida. Las páginas de mi historia son tristes y todas las hojas tenían solo pecado, caminos torcidos, decisiones equivocadas, elecciones sin la dirección de Dios. Y solo había una hoja que tenía mensajes escritos de que caminé en santidad, y fue la última hoja cuando hice un arreglo con Dios. Le pregunté al ángel: ¿por qué solo hay una hoja de lo que he hecho bien, seré condenado? Pero de la mitad del libro solo pecados y solo una hoja de algo que agrado a Dios. La evidencia está en mi contra y es más de la mitad del libro contra una hoja. Empecé a llorar ante el ángel sabiendo que esto sería usado en el juicio final contra mi persona. El ángel dijo: esta sola hoja es suficiente para justificarte, mujer de Dios, porque tu arrepentimiento que está en esa hoja ha anulado la mitad de este libro. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Le dije al ángel cuando se escribió esa única hoja. El ángel dijo: en su primer rapto en el año 2020, cuando regresaste a la tierra arrepintiéndote de tus pecados, toda la mitad del libro perdió vigencia. Jesús ya no recuerda tu pasado. El ángel tomó otro libro que habla de mi vida y estaba escrito en él: nacido el 16 de abril de 2020, un niño puro de 1 año. Lloré cuando vi mi edad. Solo tengo 1 año en el cielo. Y mi nombre era otro en el cielo. No sabía pronunciar mi nuevo nombre escrito en el libro y la letra no estaba traducida a mi idioma. Génesis 17 versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abrem, sino que será tu nombre Abraham. Dios cambia el nombre cuando nos hacemos suyos, así como un padre amoroso nombra a su hijo. Un nuevo nombre es una nueva identidad, un nuevo nombre es un pacto que hizo con el Dios eterno que lo llevará al cielo. El ángel dijo que no podía saber mi nuevo nombre porque era un misterio y que solo sabría este nuevo nombre cuando muriera en la tierra y fuera a vivir al cielo. El ángel dijo: tu vida comenzó después de tu rapto y decidiste vivir una vida separada para Dios y renunciaste al mundo. Desde ese día sus años estaban contados. El ángel tomó el libro de mi ministerio y dijo que tu primer ministerio de verdad está comenzando, serás evangelista y todo lo que escribo en este libro lo harás en la tierra. El libro es una dirección espiritual de cómo vivirás en la tierra sirviendo a Dios. Le dije al ángel: ¿cómo voy a saber qué hacer en la tierra si no sé lo que vas a escribir en ese libro para mí? El ángel respondió: solo ora y pide a Dios que te guíe en lo que harás en la tierra y pídele al Espíritu Santo que te guíe en cómo llevarás a cabo tu ministerio evangelístico. El Espíritu de Dios te dirá qué hacer.
La mayoría de los cristianos hacen la obra de Dios a su manera y no a la manera de Jesús y se comportan como si fueran dueños de la obra de Dios. Los ministerios que ejercen no están de acuerdo con lo que está escrito en el libro de Ministerios. Algunos son ungidos para ser pastores en la tierra, pero en el libro del cielo dice diácono. Otros tienen promesas de Dios de ser misioneros y son guardianes de la Iglesia. Aquellos que se suponía que debían estar predicando la palabra de Dios solo están alabando en sus ministerios. Y el ángel me mostró muchos libros ministeriales que están escritos lo que todo cristiano tiene que hacer en la tierra. Salmo 139 versículo 16. Tus ojos han visto mi cuerpo sin forma, y en tu libro todas estas cosas fueron escritas, que a continuación se fueron formando, cuando aún no había ninguno de ellos. El ángel me mostró los libros de cada cristiano en la tierra. Vi un libro de la vida de un cristiano que empezó bien en la fe y después de 5 años empezó a debilitarse y dar paso al pecado y entregarse a las cosas agradables del mundo. Y ese libro fue escrito durante 5 años de su vida firme en la fe, solo alabanzas, promesas y cosas buenas escritas sobre la vida de este hombre y tenía muchas cualidades de este cristiano escritas en el libro. Me acordé del libro de Job que tenía sus cualidades. Job 2 versículo 3, y el Señor dijo a Satanás, ¿has observado a mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero conservando su sinceridad, cuando me incitasteis contra él para destruirlo sin causa. Y después de 5 años se empezó a escribir la historia de este hermano sobre cómo practicaba el pecado y amaba los placeres de este mundo. Y fue muy triste la historia que empezó hermosa y se fue poniendo horrible. El ángel dijo, esta nueva historia de pecados en la vida de este hombre anulará toda esa hermosa historia, porque lo que importa es el momento presente y no el pasado. Ese cristiano será condenado por la vida que está viviendo actualmente si no se arrepiente y regresa al camino de la vida eterna. El ángel me mostró el libro memorial de los santos que hacen la voluntad de Dios en la tierra. Malaquías 3 versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron muchas veces entre sí, y el Señor miró y oyó, y un memorial fue escrito delante de él, para los que temen al Señor, y para los que se acuerdan de su nombre.